Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy voy a hablar de los 4 elementos y cómo influyen, es decir, cómo los vivimos energéticamente. Aire, agua, tierra, fuego y cómo estamos conectados a los elementos y hasta qué grado estamos conectados dentro y fuera de nuestro ser a los elementos. Así que voy a ir uno por uno y después voy a hacer una conexión ahí. O antes, no sé, la verdad no tengo ni idea. Pero vamos ahí. Los 4 elementos, fuego, aire, agua, tierra, se mencionan de diferentes formas. Hay personas que los ven desde un punto de vista más físico, el agua como la sangre, la tierra como nuestro cuerpo y demás. Y hay una visión un poco más metafísica, un poco más profunda de este aspecto. La verdad es que como yo lo veo, todo tiene que ver con todo, todo está conectado, pero lo más importante es lo que a vos te resuene y para mí lo más importante de estos videos, de lo que comparto, es cómo uno lo lleva a la práctica. La intención de mí en estos videos para las personas no es que absorban información, porque absorber información sin hacer uso práctico de esa información es contraproducente. A nivel energético es hasta algo kármico, genera un karma, porque cuando uno absorbe información ve cosas que antes no veía, y si no está preparado para practicar, para trabajar con esas cosas, para cuando alguien descubre verdades espirituales o planos de conciencia, vienen pruebas para que uno las pueda practicar a nivel álmico. Si te llega una información es porque resuena con tu alma en ese momento. Por tanto, si un video no te resuena, no tenés que verlo. Si algo lo mirás por curiosidad, no está bueno. Porque cuando algo realmente tiene sustancia, cuando algo tiene verdaderamente energía, es muy importante procesarlo, no solo memorizarlo. Es decir, inteligencia no es recordar cosas, inteligencia no es memorizar cosas. Y la inteligencia es algo mucho más profundo que solo eso. Entonces, a lo que voy es que con estos videos, la idea es que los puedas llevar a la práctica, que los vivas en el día a día, que no solo lo escuches para saciar tu hambre mental y seguir por ahí absorbiendo información, porque realmente eso te va a causar bloqueos. De hecho, a todos probablemente nos pasó en algún punto de leer un libro o algo y después te vienen pruebas asociadas. Si estás atento, las vivís, las procesás, las integrás. Si no estás atento, quizás no te diste ni cuenta que tuviste las pruebas. Pero si directamente absorbes información por esa gula espiritual, pero no lo pones en práctica, se te va a empezar a bloquear cosas y si no estás consciente ni siquiera vas a verlo. Y bueno, no está bueno. ¿Por qué digo esto? No sé. Pero probablemente sea porque este tema es un tema que tiene mucho trabajo en sí. A todo el mundo le llama la atención, me preguntan mucho sobre los elementos en los videos y veces que he hablado de esto, a pila de personas les interesa. Y hay que entender que cuando uno conecta con los elementos y empieza a trabajar con ellos, es un trabajo muy profundo, muy personal, muy interno y es un trabajo de maestría que lleva toda la vida. Entonces, si esto te resuena y estás dispuesto a trabajar, a procesarlo e intentar integrar esta información y hacer algo, bienvenido al video. Así que bueno, vamos por los elementos. Vamos por el más físico, que es el elemento tierra primero. A nivel físico, uno puede ver la tierra como el cuerpo físico, como lo material, lo que se manifiesta. Lo podemos ver como nuestra conexión con lo material, con lo físico, con lo terrenal. Es como que hay tanta profundidad en el tema que no sé ni por dónde arrancar, porque es muchísimo. Vamos a hablarlo de esta forma. Todos tenemos los 4 elementos y algunos elementos más. Hay
veces que estamos más conectados o no tan conectados a un elemento. No significa que no lo tengamos, significa que no estamos tan conectados a ese elemento o que no lo manifestamos tanto o que lo manifestamos de forma más desbalanceada. Cuando una persona manifiesta el elemento tierra, es una persona sólida, es una persona con disciplina, con estructura. Yo tengo un amigo el cual me enseña mucho de este elemento, porque por mi ascendente, en mi carta astrológica, mi ascendente es de tierra, o sea que mi alma me pide que aprenda sobre la tierra, sobre ser constante, disciplinado, firme, la conexión con lo terrenal. Y aprendo mucho de este amigo porque es una persona que él cuando toma una decisión, por ejemplo, no lo consulta con nadie. Él es súper tierra, ¿no? No voy a hablar de su caso, pero es una persona que hasta tiene demasiado elemento tierra. A mí me hace bien porque aprendo de él, pero no significa que esté balanceado. Hay que entender que la meta de los elementos en uno debería de ser que estén los 4 activos manifestándose y en equilibrio. No ser muy esto o muy lo otro, porque hablando energética espiritualmente, cuando manifestamos un solo elemento, cuando tenemos desarrollado un solo chakra, estamos en desequilibrio y eso produce bloqueos. Entonces siempre vamos a ir al equilibrio, pero voy a mencionar los 4 elementos porque tú vas a descubrir cuáles están más desarrollados en ti, con cuáles estás más conectado, por tanto necesitas equilibrar o trabajar, y cuáles debes cultivar más. Este amigo es una persona que si tiene que tomar una decisión no lo consulta con nadie, no lo habla con nadie, es como que lo maneja en su mundo y lo cuenta cuando ya está hecho. Es una persona que si tú le decís algo que no te parece en su vida, es como un árbol, es fuerte, no cualquier cosa lo sacude, no cualquier cosa lo mueve, es una persona muy firme, es una persona que trabaja muchísimo, el trabajo está conectado al elemento tierra porque es la acción de ser constante. Es una persona que todo lo que elige hacer lo hace todos los días. Si está cansado, lo hace. Si llueve, lo hace. Si hace calor, lo hace. Y eso es el elemento tierra. ¿Qué sucede cuando una persona es muy tierra? Tiene esas cualidades. Es una persona que es firme, es estable, es constante. ¿Cuál es la sombra de este elemento? Que si la persona está en desequilibrio o no equilibra con los demás elementos, se vuelve una persona testaruda, necia, no escucha, no ve más allá de sus ojos, y cuando la vida le pide hacer cambios es como que se aferra, y es como que ¿vieron esos arbolitos que ves que en la playa la marea subió, hay arena y sin embargo lo ves el árbol que sus raíces están al aire, está luchando por sobrevivir pero se queda ahí porque no se puede mover? Bueno, ese es un elemento tierra excesivo en una persona. Está luchando con todo y no se mueve hacia donde se tiene que mover porque es como, estoy acá. Entonces, si sos una persona que te cuesta esas virtudes, deberías trabajar más con el elemento tierra. Pero si sos una persona que tiene mucha tierra, deberías trabajar más con, por ejemplo, el elemento fuego, que después lo vamos a ver, y todos los demás. Pero por ahí está la conexión. ¿Cómo se vive esto a nivel físico? Bueno, el cuerpo físico es nuestro elemento tierra, entonces también tenés que ver cómo es tu cuerpo, cómo es tu relación, si tenés un cuerpo sano, si vivís lastimado, tu cuerpo está dañado, la relación como con esa parte de tu ser, también la relación con la naturaleza, cómo tratás y ves a los árboles, a las plantas, al pasto, inclusive también a los animales, eso tiene que ver con el elemento tierra, es una parte de si tenés plantas, si viven, si se te mueren, tiene que ver también con la conexión, porque hay que entender que en nosotros, en nuestra personalidad o energía, se ve como esas virtudes o sombras. En nuestra existencia se ve como nuestro cuerpo físico, manifestamos salud o apariencias de enfermedad y demás. Y en el mundo está muy conectado con la tierra. Hay personas que por naturaleza están conectadas con la tierra, que ponen plantas y sus plantas crecen y viven y mucho tierra. Y hay personas que compran una planta y se les muere, y compran otra y se les muere, y no saben conectar y no entienden lo que la planta necesita. Y es porque a un nivel espiritual no están tan conectados con ese elemento. Bien, ¿qué más del elemento tierra? Eso. Trabajarlo también. Una persona que no tiene mucho elemento tierra debe trabajar la constancia, la firmeza,
No ir y preguntarle a todo el mundo qué hacer, sino tomar sus decisiones, aun si después siente que se equivocó o que no fue lo mejor. Es como fortalecerse, trabajar esa fuerza física también, entrenar, todo eso fortalece el elemento tierra, estar anclado, los pies descalzos, todo eso trabaja el elemento tierra. También tiene que ver con el elemento tierra lo terrenal, es decir, relacionarse con otros. Vieron que hay personas que son más tímidas, más introspectivas, es como que les da vergüenza andar por el mundo. Y hay personas que son súper terrenales, van por ahí sintiéndose cómodas. Bueno, las personas más terrenales están más conectadas a la tierra. Las personas más introspectivas, tímidas, demás, es porque tienen más desconexión de la tierra de cierta forma. Entonces, es parte del trabajo también. El segundo elemento que voy a hablar es el elemento fuego, que está conectado más a nuestro vehículo etérico y a nuestros cuerpos más sutiles. El fuego, hay dos formas de verlo. Naturalmente nos fijamos en el fuego y pensamos en una vela, en el sol, en el fuego físico. Pero en realidad la energía es fuego. Nuestro espíritu, nuestra chispa divina es fuego. Dios es fuego. Los seres de alta vibración son seres de fuego. El fuego es mucho más que solo el aspecto físico que vemos del fuego. Tiene que ver con la energía, tiene que ver con la creación, con la transmutación, con el dinamismo, con la acción. Las personas que tienen mucho fuego en su campo de energía son personas que tienen una gran cualidad, pero a su vez se pueden volver muy peligrosas. Esto lo digo por experiencia propia. Porque cuando uno tiene mucho fuego, sos una persona que haces, creás, no tenés miedo a cambiar, a transformar. Pero hay que entender que un fuego sin el suficiente control, sin la moderación, puede crear un incendio. Físicamente, energéticamente, emocionalmente, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, en lo que sea. Cuando tenés mucho elemento fuego y sos una persona que acciona y tengo un plan y lo hago y tengo que cambiar y cambio y no sabes manejar esa llama y no ves lo que estás creando y no sos... no haces discernimiento y no moderás el poder de ese fuego, es probable que avances y cuando miras hacia atrás ves que causaste tremendo caos o que dañaste a muchos seres o que hiciste muchas cosas que no querrías haber hecho por esa falta de control sobre el elemento fuego. De hecho, en Avatar, el dibujito, si lo vieron que la nación del fuego la ponen como la nación mala. En realidad es súper importante esa nación, solo que en un punto la intención del elemento fuego se descontroló y se perdió. Entonces el deseo de poder de ese elemento fuego quemó todas las naciones. Por eso es un elemento que requiere un gran autocontrol, porque es la energía primaria, la energía de creación y también la energía de destrucción, de transmutación, de todo. ¿Cómo se vive en la personalidad? Una persona con elemento fuego es dinámica, puede cambiar de direcciones, puede ser desapegada, puede crear nuevas cosas, es valiente. ¿Cómo se vive en sombra? Crea sin control, puede ser sumamente egoísta porque yo quiero crear esto y no me importa nada y lo creo. Puede ser dañina también ese egoísmo o esa vanidad, puede ser una persona muy vanidosa, porque una persona con mucho fuego siente ese poder. Y el poder, la palabra poder viene de poder, de puedo hacer. Y cuando yo hago porque puedo, pero no hago por un fin o una intención pura, solo lo hago porque puedo y porque puedo hago lo que quiero, obviamente es un mal camino. Es un mal camino por lo que generan los demás y porque a nivel de leyes universales todo lo que uno envía hacia adelante vuelve. Y si yo en la vida me manejo haciendo lo que quiero porque quiero, sin importarme nada, y esa es mi intención, es decir, egoísmo, vanidad, van a volver situaciones en una misma vibración. Entonces puede que vivan mucho conflicto, muchos bloqueos, muchos choques, como que la vida se vuelve una lucha porque están creando desde un lugar de egoísmo, desde un lugar de separación y no desde el amor, que es lo importante del elemento fuego. Siempre crear desde el amor, crear desde la unión, no desde la separación. Usar ese poder
con amor y con sabiduría, no solo usar el poder. De hecho, tienen miles de películas, mira cualquier película y todas las películas, el villano tiene un gran poder y lo usa mal. Está la enseñanza por todos lados. Pero bueno, a nivel espiritual también tener mucho elemento fuego te da la capacidad de tener más conexión con la energía, de sentir las energías y de poder manejar más la energía. Una persona que no está tan conectada al elemento fuego va a tener un menor volumen de energía, porque el fuego es la energía primaria. Entonces, si no estás conectado, vas a ser como más una aura más contraída, más débil, vas a tener menos poder, en definitiva. Entonces es importante conectar con el elemento fuego. Se conecta a través de la actividad, de la acción y sobre todo a través de la meditación. Visualizarte como un fuego blanco y sentirlo activa mucho ese elemento y lo equilibra. También conectar con hacer cambios, con comenzar cosas nuevas, con crear cosas, no importa si fracasan, no importa si fallan, no importa si hay errores. Crear es la naturaleza del humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, está hecho a imagen y semejanza de Dios porque nuestro Dios es un creador, es una conciencia creadora y nosotros somos pequeñas chispas creadoras. Si el mundo está como está con todas sus sombras es porque hemos usado inconscientemente y discordantemente nuestro poder creador. Pero todos creamos, aun si querés evitar crear vas a estar creando. Entonces es importante aprender a controlar esa creación. De hecho, esta gran escuela, la Tierra, es una escuela donde tenemos las condiciones para aprender a crear, a hacer uso de la energía y crear causas constructivas. Bien. ¿Qué más decir de este elemento? Bueno, eso. Y en el caso de que seas una persona con mucho elemento fuego, también te puede pasar, se conecta mucho, se vincula mucho el elemento fuego a la sexualidad, porque también la sexualidad es una energía muy fuerte que está en nuestro centro creador, donde inclusive tenemos la capacidad de crear nuevas vidas. Entonces, las personas con mucho elemento fuego suelen sexualizar mucho y hay que tener cuidado con esto, porque la energía sexual es la más poderosa, es la más potente, la más íntima también. Y cuando uno anda, si imagínate que tu mayor poder lo tenés en una botella, seas hombre, mujer, lo que fuera, me refiero a energía, lo tenés en una botella y andás tirando tu mayor poder por cualquier lado, vas a desperdiciar tu poder. O compartiendo tu poder y mezclándolo con cualquier otra energía, entonces es muy importante aprender a autorregularse en ese sentido. Si tenés mucho fuego, ya sea en lo sexual o en la vida, es muy importante que empieces a cuestionar desde qué lugar creás, que cuando tengas mucho impulso para algo te frenes y no crees desde la impulsividad, sino desde la conciencia. Y por el contrario, si tenés poco fuego y te cuesta accionar, te cuesta tomar, empezá a crear, no importa. ¿Sos perfeccionista? Ok, volvete más mediocre. ¿Sos alguien temeroso? Ok, hacelo con miedo, pero empezá a crear, porque te estás perdiendo de tu mayor poder. Y en todos los órdenes de la vida, de hecho, nacemos en esta tierra no para ya ser perfectos y crear, sino para perfeccionarnos en el proceso. Es la ley natural. Uno no puede ser perfecto para comenzar. Comenzamos y vamos perfeccionándonos. Si yo miro una clase, cómo daba clase hace 2 años y cómo doy clase hoy, es diferente y va a ser diferente en 2 años. No importa. Hoy doy lo mejor que puedo dar, ayer di lo mejor que podía dar y mañana daré lo mejor que pueda dar. No importa. Lo que importa es el proceso, no el resultado en sí. Bien. Y si tenés mucho fuego, moderación. Tercer elemento, elemento agua. El elemento agua, bueno, hablando del elemento fuego, regresando, también si tenés poco elemento fuego te ayuda a conectar con el sol, tu piel, con el sol, sentir el calor del sol, conectar con esa energía, meditar con la luz solar, con los rayos más fuertes que recibas del día. Todo esto que te dicen que el sol es malo, es todo una estupidez y es un intento de desconectar a los seres de la fuente. Esa es la verdad. Si tú nunca conectaste con el sol y vas a estar 4 horas al sol, claramente te va a hacer mal, pero no porque el sol sea malo, porque si tú tenés una dieta
ultra vegana y un día comes 3 kilos de carne, no vas a poder digerirlo. Si tú nunca fuiste a un gimnasio y un día vas 5 horas al gimnasio, te vas a lastimar. Si tú nunca meditas con el sol y un día estás 4 horas al sol, te vas a quemar, como Ícaro. Pero no porque sea malo, porque tenés que entrenarte físicamente en procesar la vitamina D y espiritualmente en absorber en tus canales la energía solar. Dicho esto, continúo. Tercer elemento, elemento agua. El elemento agua está conectado a el mundo emocional, a los sentimientos. Creo que este elemento es el del que más he hablado en mis videos. Y acá hay dos casos bien importantes, o las personas que son súper emocionales o las personas que evaden o les cuesta conectar con las emociones. Son las dos polaridades en las que se manifiesta, porque este elemento todos lo conocemos. Si sos una persona súper emocional, que estás muy conectada a este elemento, es importante la maestría. ¿Por qué? Porque el manejo, es decir, porque el agua, si yo tengo agua en mis manos, se me diluye. Si pongo agua en un vaso, toma forma del vaso. Si pongo agua en un plato, toma forma del plato. El agua es muy cambiante, es el elemento más cambiante, más volátil de cierta forma. ¿Qué significa esto? Que si sos muy emocional, estás en un grupo de personas y todas las personas sienten diferentes cosas, tu agua va a sentir esas cosas y vas a cambiar. Imagínate venir re feliz, te juntás con alguien y está triste y sentís su tristeza. Y ahora estoy triste. Y te juntás con otra persona y está ansiosa y ahora siento ansiedad. Y ahora, ¿entendés? Entonces es como que es muy importante aprender a manejar las emociones y estar consciente de ellas, y cuando entras a un lugar o en contacto con alguien y sentís su cuerpo emocional y naturalmente lo sentís, es muy importante en tu mente decir, esto es de esa persona, no es mío, y marcar esa distancia. Si tenés las herramientas para ayudar a esa persona o para sostener buenas emociones aún en contacto, buenísimo. Si no tenés las herramientas, es muy importante que no absorbas esas energías, porque es agotador. Las personas más emocionales, yo siempre digo que son las más cambiantes, porque un día se levantan y se sienten bien y son una persona. Un día se levantan mal y son otra persona, porque las emociones los manejan completamente. O son más reactivos o más mil formas. Entonces, si sos muy emocional, es muy importante que aprendas no a reprimir las emociones, no a intentar controlarlas, pero sí a manejarlas y a estar muy consciente de ello. Sobre todo cuando entras en contacto con otras aguas, con otros cuerpos emocionales. Porque si no, te va a cambiar toda la energía todos los días. Y no es la idea. Ahora, si sos una persona que te cuesta conectar con las emociones, que probablemente sea porque sos muy mental, ya vamos a llegar al elemento aire, es muy importante que conectes con las emociones, porque la naturaleza de la vida es emocional, es decir, la sustancia en la vida es emocional. No es casualidad que seamos 70% agua, no es casualidad que el mundo sea 70% agua. El agua es la sustancia de vida. Entonces, cuando tú vivís en el plano de la mente, pensando, analizando y todo como un robot, y no conectás con lo que sentís, te desconectás de tu verdadera esencia. Si el planeta es 70% agua, el cuerpo es 70% agua, y el resto es 30%, imagínate que el aire, la mente, tendría que ser una porción muy pequeña. Sin embargo, en este mundo, quienes controlan y quieren controlarnos, nos hacen creer que la mente es lo importante, que hay que estar en la mente, que hay que ser mental. Y cuando ves a una persona muy mental, solo observándola, o de hecho a esos seres oscuros que controlan el mundo, los ves y están demacrados. Porque cuando uno vive en el plano mental, se drena constantemente. La mente no es un instrumento creado para que esté activo, sino para que sea receptivo. Vuelvo a las emociones. Si te pasa que sos una persona que le cuesta conectar con las emociones, es importante que hagas un proceso terapéutico de conexión. Esto no te lo puedo enseñar en un video, solo lo puedes notar. Te puedo acompañar en sesiones 1 a 1 o encontrar un terapeuta de tu agrado, leer libros, lo que sea, pero es un proceso porque requiere apertura.
Yo esto lo digo porque personalmente me pasaba que hace un par de años no lograba llorar, sentía solo algunas emociones, ansiedad, entusiasmo, felicidad, enojo. Cuando fui haciendo el proceso me di cuenta que en realidad soy una persona súper sensible y que en algún punto de mi vida bloqueé esa sensibilidad como una forma de defensa, lo que le pasa a la mayoría de las personas que se vuelven más insensibles, se crean una coraza. Pero lleva un tiempo, lleva un proceso, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que entiendas que la vida, la verdadera sustancia se encuentra en sentir, no en pensar. Ni siquiera en las experiencias físicas, sino en lo que uno siente. Yo puedo estar rodeado de personas y que haya tremendo amor en la habitación o amistad o lo que quiera que le llames. Y si yo soy muy mental, voy a estar ahí y no voy a percibirlo. No importa si hay cosas buenas, si las sillas son caras, si son baratas, si hay comida, si no hay comida. Lo que importa es lo que sentís. Podés tenerlo mejor físicamente y sentirte mal o no sentir nada. Y puedes sentirte perfecto sin tener nada. Y sentirte bien y sentirte pleno. Entonces la vida se experimenta a través del sentimiento. Y además que el sentimiento es el poder cristalizador o manifestador. Entonces hay que aprender a sentir. A sentir dolor, a sentir amor, a sentir todo y a aprender a manejarlo para lograr estar en un estado emocional equilibrado, sano. Bien, también en la naturaleza tiene que ver con nuestra conexión con el agua, es muy importante eso. Entonces tenés que ver cómo te llevas con el agua, cómo te relacionás, si te gusta, si nadás, si te podés zambullir en el agua, si te cuesta, si te da miedo, qué te genera el agua, qué conexión tenés con el agua, si tomás agua, si no tomás agua. Muy importante y está conectado también. Bien, y por último, elemento aire, que es la mente. De este elemento hay que entender algo. La mente, primero que la mente y el cerebro son dos cosas diferentes. La mente es un campo, un cuerpo. El cerebro es un instrumento que procesa las energías de ese campo, pero el cerebro no es la mente. Y la mente no es el cerebro. El cerebro biológicamente procesa la información de la mente. Y esa mente, lo que nosotros consideramos nuestra mente, a su vez, fue creado como un receptáculo, no como una fuerza creadora. Nuestra mente no está diseñada para crear pensamientos y cosas, sino para recibirlos. Recibirlos desde nuestro yo superior, desde Dios, desde los ángeles, desde conciencias superiores. Recibir la información, entrar en nuestro corazón y exteriorizarla en el mundo, en causas y manifestaciones hermosas, arte, belleza, pureza, todo lo que se necesite desde ese lugar. El primer mal uso del humano es en el momento en el que empezamos a usar nuestra mente para crear cosas absorbiendo de la energía que hay en el planeta, que está creada de quienes conocen sobre el ámbito astral y demás, de las creaciones astrales y psíquicas, que son todas discordantes. Y el gran trabajo de la mente es que esté en silencio para poder conectar con la intuición y descargar las ideas, no estar luchando acá en el laberinto de las creaciones humanas. Ahora, vamos a algo más básico en este sentido, y hay que entender eso. La mente en luz es una mente quieta, con total claridad, donde recibe intuición. Las grandes verdades llegan como información, no es que las tenés que calcular y pensar. Y la mente que está sacando cuentas y calculando y comparando y tomando decisiones en base a eso, es una mente que no funciona. Si estás en el sendero espiritual, tarde o temprano, hoy o más adelante, te vas a dar cuenta que esa parte de vos se tiene que disolver, se tiene que transformar. Y yo fui totalmente una mente analítica. Y es lo primero que te vela, que te cierra a percibir. Por algo cuando hablamos de espiritualidad hablamos de percepción y no de creación. Es decir, no hablamos de
inventar verdades, hablamos de percibir. Para percibir uno tiene que recibir, y si uno está en la mente analítica, es todo un embrollo. Y además que la naturaleza de la mente es sobrevivir y controlar, entonces no va a salir nada constructivo desde esa forma de decidir. Por ejemplo, tenés un proyecto y empezás a preguntarle a todas las personas qué experiencias tuvieron y no sé qué, y qué hicieron, y a calcular. Me cansa solo pensarlo. Y al final llega el día y ni siquiera salen las cosas como esperabas. Todo cambia, o no sé, pasa algo. Eso sucede, es una forma del universo de mostrarte que ese no es el camino. El camino es de receptividad. Entonces, una mente en luz es una mente quieta, en silencio. No significa que estés todo el tiempo, pero sí que logres esa quietud, que no estés todo el tiempo pensando, que no venga cualquier pensamiento y te montes en el pensamiento y te cambie tus emociones y te cambie tu actitud. Una mente en quietud, en calma. Ahora, ¿cuál es la sombra de la mente? Que la naturaleza de la mente es buscar el control y la naturaleza del cerebro es buscar sobrevivir. Y los instintos de supervivencia están más conectados al cerebro reptiliano y a otras cuestiones que, en resumen, implican ahorrar energía y sobrevivir a toda costa. O sea, es separación total. Entonces hay que trascender eso. Y la mente busca control, la mente inferior, lo que conocemos como mente, lo que conoces como mente. Entonces, soltar el control es una de las pruebas más grandes del elemento aire. Soltarlo en todo momento. Y cuando estás trabajando en las pruebas del elemento aire, te van a venir mil y un pruebas donde tenés que soltar el control. Donde se te van a cambiar los planes, donde algo que creías que era una forma va a ser de otra, donde te va a llevar a rendirte tantas veces al punto en que digas, ok, estoy abierto a percibir y a seguir los pasos de la intuición. Todo depende de tu sendero, depende de tu alma, depende de lo que vengas a hacer acá a la tierra, pero esas pruebas son siempre así. Entonces, si tenés mucho elemento aire, también puedes trabajarlo. Hay que entender que el elemento aire también está en la respiración. De hecho, en los chakras, el cuarto chakra del corazón está asociado al elemento aire, porque está el corazón y los pulmones. Nosotros descargamos la energía de fuego, a nivel físico inhalamos aire. Y acá hay algo biológico que es muy interesante, y es que tú no podés estar... Imagínate que yo estoy respirando así. ¿Quién respira así? Alguien que está siendo atacado, corriendo o perseguido. Entonces, si yo respiro así, mi cerebro va a entender que estoy bajo ataque, siendo perseguido, sobreviviendo. Entonces, se va a liberar adrenalina, noradrenalina. Por ahí está el método Wim Hof, que se habla mucho del hielo y no sé qué. Yo no comparto eso. No digo que esté mal, pero digo que uno tiene que ser muy consciente porque activa todo tu circuito de supervivencia y te drena la energía. Te da un boost de energía porque todo tu sistema cree que estás bajo ataque y sobreviviendo. Entonces estás generándote una situación de ataque, de supervivencia para sentir más energía, cuando en realidad la verdadera exuberancia energética viene de la quietud. Yo puedo estar totalmente en calma y mi aura súper expandida, y si tengo que correr, corro a toda velocidad. Y sin embargo estoy en calma. No necesito estar nervioso. Y vas a poder observar que las personas que tienen esa complexión más nerviosa suelen ser ojerosos, hasta su apariencia se torna más avejentada, porque su cuerpo está todo el tiempo en tensión, su sistema nervioso está colapsado, se activa el sistema nervioso simpático, el encargado de la supervivencia todo el tiempo, y yo vivía en ese estado. De igual manera, si tu cuerpo mental, tu pensamiento son algo que te avasalla, la respiración profunda hace un cambio inmediato. Porque así como si yo respiro entrecortado no puedo encontrar calma, si yo respiro profundo, automáticamente activo el sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la regeneración. Si yo presto toda mi atención en vez de a lo que pienso, a la sensación, le saco mi energía al pensamiento, entonces comienzo a aquietarme y se da un proceso de transformación en el cual si te entregas a la respiración profunda durante un periodo de tiempo, no importa la cantidad de respiraciones, porque si quieres controlarlos, seguís en la mente, no importa
Lo único que importa es entregarse a la experiencia en un poco de tiempo. Cuando volvés en vos mismo te das cuenta que tu mente se calmó, que tu conciencia está más clara, que tu energía está más expandida y no tuviste que meterte al hielo, no tuviste que respirar como un loco. No critico a las personas que lo hacen, solo digo que no estoy de acuerdo por lo que genera en el sistema y en el campo energético de la persona. Genera un estrés tremendo y la recompensa que se recibe se puede recibir de una forma mucho más armoniosa sin todo ese proceso. Sí es cierto que el agua fría hace bien a muchas partes del cuerpo físico y a otras cosas. De hecho, a mí hace poco comencé a surfar. Acá en Uruguay está comenzando el invierno. Tengo un traje, pero voy a entrar en invierno al agua fría. Y ya he notado cómo los días que salgo del agua que está más fría, necesito un tiempo de recalibración, porque es algo más estresado, más acelerado. Mi cuerpo está como más tenso, entonces tengo que aquietarlo de nuevo. Pero si lo vas a hacer a propósito todos los días, es importante que seas consciente de ello. Y bueno, el elemento aire tiene que ver también con el aire, literalmente. Hay otra conexión que es la conexión elemental, de la cual no voy a hablar ahora, no es momento. Algún día voy a hablar de la conexión entre nuestros elementos y los elementales, obviamente que están conectados. Pero si eso te llama, debo decirte que el primer paso es que desarrolles los elementos en vos, los equilibres, y luego comenzar a ver en el mundo qué sucede con eso. Bien, que es un tema muy interesante, muy importante también. Eso es todo por hoy, te mando un saludo y que tengas un lindo día.